se ha puesto este mundo progresista. Ya no hay... Muy buenas tardes a todas y todos los presentes, en particular a nuestras y nuestros invitados que han tenido a bien atender nuestra convocatoria. Mi nombre es Francisco Rafael Trujano Fermoso y les doy la bienvenida a esta, nuestra 22ª edición de la Escuela Nacional de Cuadros del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores de México, que lleva por nombre Sabino Estrada. Para quien desconoce sobre el nombre de nuestra escuela, es pertinente hacerles saber que Sabino Estrada Guadalupe fue nuestro primer presidente municipal del partido en el municipio de Copalillo, Guerrero, del año 1990 a 1993. Fue también presidente del Consejo Guerrerense 500 años de resistencia indígena, negra y popular, así como presidente del Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas, Guerrero, y por supuesto, dirigente nacional del PRT. Nuestra escuela se desarrollará desde esta tarde de viernes 16 de diciembre de 2022 hasta el próximo domingo 18, con el siguiente programa: Nuevo ciclo de progresismos en América Latina o del progresismo tardío, a cargo de nuestro camarada colombiano Daniel Libreros. La militarización en el gobierno de AMLO y la crisis de derechos humanos, a cargo de nuestro camarada José Martínez mejor conocido como Castor. La situación nacional, el carácter del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y las perspectivas para el 2024, a cargo de nuestro camarada Edgar Sánchez Ramírez. Las diferencias actuales en el feminismo y la tergiversación del Me Too, a cargo de nuestra compañera Andrea Medina. La crisis ecológica y la perspectiva ecosocialista, a cargo de nuestro camarada Andrés Lund. La exposición de esta tarde sobre el tema de los progresismos, como mencioné, está a cargo de nuestro camarada colombiano Daniel Alberto Libreros Caicedo, quien es un prestigiado catedrático universitario, autor de diversos libros, politólogo, analista y articulista de opinión. Daniel es además miembro de la Cuarta Internacional y consecuente militante ecosocialista y promotor del Comité Mundial por la Anulación de la Deuda. Sin más, declaro inaugurados los trabajos de la 22ª edición de la Escuela de Cuadros de nuestro PRT y deseo a todos el mejor de los éxitos en nuestros trabajos. Entonces decía, no se puede comparar el nivel de ingresos fiscales y el nivel de ingresos por exportaciones que tuvieron en ese periodo esos gobiernos con relación a lo que estamos viviendo ahora, donde nuevamente estamos asistiendo al inicio de una crisis por endeudamientos públicos que creo que es lo que va a marcar la tendencia general de la economía en el próximo periodo. Entonces, no hay tampoco la situación económica boyante que existió en los progresismos iniciales. Eso obviamente que lo cambia por completo, pero también los progresismos iniciales, debe decirse, no solo mantuvieron las reglas de juego del sistema financiero internacional, que voy a tocar ahora, es decir, en particular el dólar, sino el sistema dólar internacional, sino que nunca salieron del extractivismo. Es decir, por más de que discutieron y plantearon las posibilidades de salir, siempre terminaron en el extractivismo. El ejemplo al canto fue el gobierno de Correa, que empezó con la discusión, dos temas, ¿no? Primero, en los temas de la naturaleza, empezó con la idea de Yasumí, recuerdan ustedes, de dejar en el subsuelo el petróleo y que contra eso se le reconocieran indemnizaciones a nivel internacional, y terminó destruyendo territorios en la sierra y en la selva con el argumento de que se requieren divisas para poder seguir complementando el modelo económico. Creo que fue un ejemplo fuerte de cómo ya en la gobernabilidad se echa para atrás discursos iniciales o formas iniciales que incluso llevan a canalizar
movimientos de masas y opiniones de masas muy fuertes por la vía electoral. Todo esto es por la vía electoral, pero llevan pues a un crecimiento de opinión muy grande que termina gestionando crisis que vienen en los periodos anteriores. Y dos, en el tema de deuda, recuerden que él hizo también una auditoría de deuda en el año 2008 y luego termina en su último gobierno aceptando imposiciones nuevamente del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Es decir, esos progresismos también tenían unos límites que vamos a ver, pero estoy mostrando el contexto de lo que se está, digamos, de lo que podemos opinar a propósito de la forma como llegan al gobierno y trato de mostrar las diferencias de la actual coyuntura con relación a, a lo que fueron los progresismos iniciales. Segundo elemento que quiero tocar es el contexto de la lucha social a nivel de América Latina, ya en la relación entre el movimiento de masas y esos progresismos. La particularidad que hemos discutido bastante acá y que tiene que ver con una caracterización que tiene la internacional es que no son, diferente a lo que ocurrió, por ejemplo, en México en la época del 30 o el peronismo en Argentina, no son movimientos de base obrera. Es decir, el sentido que su columna vertebral no es el movimiento obrero, no es el sindicalismo organizado, las formas convencionales cooperativas de solidaridad, digo, de formas solidarias de la clase. Son más movimientos populares, movimientos barriales que involucran ciudades intermedias, movimientos urbanos radicalizados por la miseria, por la cosa que significa el neoliberalismo y demás. Y lo que es el componente obrero, salvo en el caso de Brasil, sigo en el populismo, en el progresismo inicial, salvo en el caso de Brasil, donde efectivamente el PT sí tenía una columna organizada en sindicatos y organizada en lo que era la Central Unitaria de los Trabajadores. Más aún, Lula surgió de la Central, recuerden ustedes, de las luchas de Sao Paulo y todo lo que sabemos de, que fue de lo que fue el inicio del PT. Pero el PT, y esta es otra discusión que también ha sido bastante, digamos, presentada, fue corrompido, fue integrado por la vía de los fondos de pensiones, o sea, la forma como los fondos de pensiones fueron integrados al sistema financiero. Apareció una nueva forma de integración de la clase, que ya no es solo los partidos articulados a los ministerios del trabajo o algo similar, sino por la vía de los grandes fondos internacionales corrompiendo los sindicatos y las direcciones sindicales que todavía tenían la tradición de manejar esos recursos de ahorro de los trabajadores, pensiones, cesantías, llamamos acá las otras, y que eso los articularon al sistema financiero internacional. Una nueva forma de captación de la clase que ha sido denominada como sujeto monetario y que significa un problema grande y un triunfo del neoliberalismo, que la clase haya abandonado el aspecto solidario de las pensiones y muchos de los temas de la solidaridad de clase y haya terminado integrada en el sistema financiero, además con un sistema pensional donde se privilegia el ahorro individual y no la solidaridad de clase. Pero decía, salvo ese fenómeno que ha sido bien estudiado en el caso de Brasil, usted ve en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, son movimientos indígenas, movimientos populares de abajo, donde la columna vertebral no es la clase obrera. No quiere decir que no participen, que no estén los sindicatos, que no estén, que no actúen en un momento determinado, sino que no son a la manera que ocurría en la década 30, 40, no son la columna vertebral, digo utilizando un término, no son la hegemonía social de esas disputas de masas que se presentan en ese periodo, y eso obviamente que tiene que ver con una caracterización a nivel internacional de lo que ocurrió con la clase a nivel internacional, insisto, después de la caída de la Unión Soviética y la reconversión del capital a nivel internacional por la vía del neoliberalismo, donde derrotó tanto en la reestructuración espacial, o sea, mucho de lo que eran ciudades o áreas de la clase, por ejemplo, lo que se ha conocido hasta el cansancio, el famoso cordón del cobre en Estados Unidos, o lo que eran las zonas norte de Italia, pues desaparecen porque salieron hacia China, Asia, además también pasó muchísimo en América Latina con la desestructuración del viejo modelo de sustitución de importaciones, pero no solo por eso, sino porque hubo una derrota también de las tradiciones de la clase en el siglo XX, que tenían que ver mucho con las tradiciones comunistas, socialdemócratas, organizaciones de masas y demás, que desaparecen lentamente en la coyuntura política y que dejan por fuera esa tradición.
eso lo estamos pagando en una transición hacia la reconfiguración de la clase. Creo que este es un tema muy importante de la clase obrera, que pasará por formas organizativas diferentes y pasará por formas ideológicas diferentes, pero que de momento hay que reconocer esa transición y eso marca muchísimo el tema de las luchas sociales y lo que está ocurriendo en América Latina en particular. Salgo del contexto general y entro en América Latina nuevamente. Acá en el caso del estallido social, lo escribimos y tuvimos oportunidad también de estar en seminarios con ustedes y con otros compañeros de América Latina. El movimiento obrero, lo que puede ser llamado movimiento obrero, que es la Central Unitaria de Trabajadores y otras confederaciones más, pero que la base es la Central Unitaria de Trabajadores, perdió la dirección del movimiento porque el día que se lanzó el paro nacional, esa Central Unitaria declaró un desfile 1 de mayo virtual porque estábamos en el tema del COVID. Y entonces lo que se presentó fue luchas sociales, barriales, en fin, todo lo que estoy tratando de presentar. Entonces, eso es parte también del contexto, digo, ya no solo es el tema de los límites del progresismo inicial, sino también de la relación del movimiento de masas en el actual momento. Segundo punto, bueno, pero creo que aquí hay que también, antes de seguir adelante, mostrar otro elemento, y es que el gran problema de los progresismos, tanto el inicial como el que estamos viendo ahora, es que termina desmovilizando las luchas que se plantean previo al surgimiento de ellos como fenómenos electorales. O sea, el gran problema del progresismo, y usted lo puede ver perfectamente para colocar un ejemplo, ya voy a tocar lo de Petro, pero para colocar un ejemplo reciente en el caso de Lula, Lula se tiene que aliar con el neoliberalismo para poder derrotar a Bolsonaro. O sea, tener la vicepresidencia de Atkins significa que ya no es un proyecto antineoliberal. Es decir, que el neoliberalismo ganó desde el punto de vista de la consolidación del modelo, aún en medio de su crisis, por efecto de una política de conciliación que termina integrando sectores de los trabajadores y del movimiento popular a la rutina de la institucionalidad y al modelo económico transnacional. Y usted va a ver en Bolivia, fragmentó por completo toda la lucha aymara y la lucha social y creó una burocracia aymara y demás. Usted va a ver el correísmo y también una situación similar, etcétera, etcétera. Es decir, que esa política que además se monta sobre la base, un tema que también hemos discutido, del control estatal por vía partidos únicos o por vía movimientos únicos que terminan colocando al caudillo en el centro de esa articulación política y que desbarata por completo las posibilidades de una resistencia más radical, la integra institucionalmente por la vía estatal y por la vía de movimientos o de organizaciones políticas tipo partido único. Creo que el caso de Brasil es emblemático, es decir, lo que estamos presenciando independientemente al debate de Bolsonaro, pues no me quiero meter en el debate PSOL y todo, que es otra cosa ahora, ¿no? Pero sí digo de paso que si los compañeros sectores del PSOL entran en ese gobierno sería muy malo, pues no quiero adjetivizar más para todos en América Latina. Acá, por ejemplo, sería gravísimo por todo lo que está diseñando Petro en la Amazonía y demás. Pero bien, es parte del debate, es decir, estoy haciendo caracterizaciones generales. Entonces diría que no son movimientos de base obrera, salvo dije el caso de Brasil con sus particularidades, son movimientos de gran explosión popular, son movimientos que van a procesos electorales que quedan integrados institucionalmente y que precisamente esos gobiernos impiden que se puedan radicalizar más allá y los dejan en el contexto de reformas muy parciales que no tocan el centro de la dominación política y que terminan produciendo una contención política y social a lo que pudiera ser una estrategia anticapitalista. Dos ejemplos al canto antes de seguir. En el caso de Petro, acá, cuando se presentó la posibilidad, cuando hubo la posibilidad él era candidato en ese momento, ya estaba empezando la discusión de candidaturas, cuando hubo la posibilidad de que el paro cogiera más fuerza y que de alguna manera llegara incluso a plantearse la posibilidad de salida a Duque o de formas distintas a las parlamentarias para darle solución al asunto, se colocó del lado de las instituciones y dijo que una movilización más radical en ese momento era perjudicial y el cuento de siempre, entonces que si no nos aliamos con las instituciones demoparlamentarias, entonces nos va a ganar la derecha y que como va a ganar la derecha y el fascismo, hay que aprovechar mucho mejor la centro derecha o coaliciones de ese tipo, ¿no? Lo mismo que pasó en ANLO y que ustedes han denunciado en su momento, es decir, es poner la camisa de fuerza de las instituciones con
con el argumento de que la movilización social no puede dar más y que es necesario integrarla porque si no nos vamos a procesos fascistas. Es un tipo de discurso que atraviesa también las candidaturas previa al momento del progresismo. Ahora quiero entrar en dos temas estructurales más allá. Uno, la crisis económica, es decir, ya traté de presentar las diferencias con lo de ahora. Yo diría que el progresismo actual es mucho más liberal que el anterior, es mucho más articulado y más ligado a las definiciones del sistema dólar a nivel internacional, o sea, no lo critica, no lo cuestiona. Ejemplos, Boric al otro día de ganar colocó al que Piñeira tenía como gerente del Banco de la República como ministro de Hacienda. Eso es lo que llaman tranquilizar los mercados. Eso es lo que se llama una política neoliberal institucionalizada por la vía de la política fiscal y la política monetaria, que creo que es el eje de la dominación política hoy y que voy a desarrollar un poco más. Petro lo primero que coloca es un señor que se llama Ocampo, que es José Antonio Campo, que es también garantía de los mercados, que es una persona reconocida por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial, por Stiglitz, por toda esta cadena pues de tanques de pensamiento. Entonces, lo primero lo coloca en el Ministerio de Hacienda y respeta la política monetaria, la sigue respetando a rajatabla, o sea, aquí no se ha cambiado nada de la política monetaria en lo que tiene que ver con el tema dólar y con el tema del sistema financiero internacional. Correa hizo lo mismo en su momento. Lula, recuerden que lo primero que hizo incluso en el primer gobierno fue colocar al señor del Boston Bank, que era el gran acreedor de Brasil en ese momento. Entonces, la particularidad, además de contención social, es garantías al sistema financiero internacional, en particular al sistema dólar, en el manejo del Estado. Y aquí creo que tenemos que discutir otra cosa que sería muy importante si lo podemos presentar, digamos, como documento de América Latina o como, o sea, que estos seminarios podamos seguir coordinando y escribiendo sobre el tema, y es que la reforma neoliberal del Estado dejó las posibilidades del juego demoparlamentario, del juego institucional y demás, pero el eje de la dominación está en la política monetaria y en la política financiera. Es decir, mientras ellos tengan garantía de que los personajes digamos, de tradición ligados a ellos o que vengan de los bancos o que vengan del sistema financiero, están en las estructuras donde se decide el tema, la política monetaria y la política fiscal, ellos pueden soltar cualquier otra discusión o pueden aceptar incluso formas parciales, cambios, pueden aceptar discursos contra la corrupción, pueden aceptar muchas cosas, pero el eje de la dominación está ahí. Es decir, creo que tenemos que perfeccionar un poco el carácter, pues ya lo hemos hecho en algunas ocasiones, pero digamos perfilar mucho más dónde está hoy el grueso de la dominación política imperial, que es el sistema financiero transnacional. Entonces, quiero profundizar un poco sobre eso y que es lo que también impide que se cambie el modelo extractivo. Aquí hemos tenido, lo quiero ejemplificar en Colombia porque me permite aclarar mucho más y luego pasar a ejemplos, intentar ejemplos de otro lado. Punto número uno, ¿de qué dependen estos países digamos, en la articulación con el sistema financiero internacional? Nosotros, en la reforma financiera, la política monetaria la perdieron los estados. La política monetaria está coordinada por los bancos centrales a nivel internacional, que a su vez dependen de la Reserva Federal, o sea, dependen de Powell en este momento. Y eso está coordinado a través de una cosa que llama el Banco Internacional de Pagos. Resulta que ayer subió la Reserva Federal 0.5 la tasa de interés y todos los bancos centrales del mundo subieron 0.5 la tasa de interés. Es decir, los estados perdieron el manejo de la política monetaria, de la soberanía monetaria en aras de una coordinación corporativa transnacional financiera que es la que termina imponiendo las políticas económicas endógenas por la vía de esa dominación transnacional. ¿Por qué están haciendo ahora la política de tasa de interés alta? Porque dicen que con eso se va a acabar la inflación y lo están haciendo en todas partes. Y resulta que la causa de la inflación no es la demanda, como dicen ellos, ni la capacidad salarial de la gente, que cada vez está más obstruida, sino que es las ganancias de las multinacionales. Eso lo han dicho hasta teóricos de ellos, hasta Stiglitz lo está diciendo. Por conclusión, nos están llevando a una recesión en beneficio del sector financiero, es decir,
que la gestión de la crisis los bancos centrales la están haciendo favoreciendo a las grandes corporaciones, los grandes grupos financieros, como ocurrió durante la pandemia, que también podemos utilizar ese ejemplo. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que subir la tasa de interés está produciendo, y voy a tocar el tema en la coyuntura, está produciendo ¿qué? Está produciendo ganancias fabulosas a los bancos. Los bancos en este momento en toda América Latina tienen unas ganancias fabulosas. Acá son millones de dólares los que están ganando en un año por efecto de especulación. El argumento para subir la tasa de interés es controlar la inflación, pero lo que está ocurriendo es que Estados Unidos sube la tasa de interés con el mismo cuento y como ya no hay control de capitales, los capitales se fugan. Al fugarse los capitales, o sea, al pasarse a dólares, porque el dólar es más rentable, se devalúan nuestras monedas. Colombia es la tercera moneda más devaluada en el mundo, después de Turquía y Argentina. Se devalúan nuestras monedas y eso termina aumentando la deuda. La deuda, tanto interna como externa, afuera por tasa de interés dólar y adentro por tasa de interés endógena. Es decir, que el modelo termina beneficiando bancos, tanto internos como externos, produciendo ganancias por fuga y al mismo tiempo asfixiando a las poblaciones por efecto de deuda, porque ahí viene el otro punto. Entonces la deuda es un problema fiscal y entonces lo que debiera ser política social tiene que ir a pago de deuda. Es decir, es un modelo monetario y fiscal invisible en la dominación, pero que te termina impidiendo la posibilidad de realizar políticas sociales alternas. ¿Por qué al mismo tiempo que limita la política social se vuelve también necesidad del extractivismo? Porque el argumento es, como se están yendo los capitales, como en este momento estamos padeciendo por efecto de lo que está pasando a nivel internacional, entonces démosle todas las garantías a los petroleros, es decir, el extractivismo, démosles garantías a los mineros, démosles garantías a los extractivistas, porque ellos son los que van a compensar el capital que se está yendo. Entonces bajémoslo los impuestos, hagámosles todo tipo de garantías, porque necesitamos la inversión económica directa. Es más o menos el modelo de dominación, lo que terminó diciendo Correa. No puedo seguir negando la posibilidad de que venga la inversión extranjera, lo que terminan diciendo todos. Tengo el ejemplo de Correa, que fue el que en el 2008 dijo o mostró algo pues de estar en contra de este modelo. Es decir, sigue siendo un círculo vicioso de dominación. Y el dólar a su vez tiene un problema grandísimo y es que las emisiones del dólar se hacen sin respaldo en oro. Es decir, el dólar emite lo que quiere a su antojo y Estados Unidos no tiene ningún problema de producción de bienes y servicios que respalden el dólar. ¿Por qué no puede haber transición energética? Lo hemos discutido hasta el cansancio, perdón, hasta el cansancio en el caso de Petro acá, porque Petro incluso se montó en una campaña, como se montaron todos los progresismos, en que iba a transformar el extractivismo, porque además está demostrado que incluso en términos capitalistas el extractivismo impide el desarrollo industrial, porque entras tú con inversiones de afuera y eso limita muchísimo las posibilidades, incluso en terreno de capitalismo periférico, de desarrollar el capitalismo endógeno, porque el aparato industrial queda sometido pues a un juego de presiones de afuera muy grande. Se montó en todo ese discurso, dijo que iba a transformar lo del extractivismo, pero ¿por qué no lo puede hacer? Porque la empresa de petróleos acá, que se llama Ecopetrol, que es de lejos la más importante del país, con todas las dificultades que tenemos para producir petróleo, es una sociedad anónima. Es lo mismo que pasa con todos estos modelos. Entonces, si bien el Estado sigue siendo mayoritariamente accionista, ¿no? Resulta que tiene que jugar es con las reglas de juego del sistema financiero internacional, la asociación finanzas con dólar, entonces, y finanzas con petróleo dólar. Entonces, las acciones de Ecopetrol afuera en Nueva York las impone JP Morgan, o sea, la banca internacional. Las acciones internas, o sea, las que se juegan en la Bolsa de Bogotá, las imponen los grupos financieros internos. Si usted dice que puede ganar el Estado porque tiene el 85 de las acciones, pero usted no puede disponer de esos recursos porque esos recursos están jugados en el sistema financiero internacional. O sea, tienen que respetar las reglas del derecho privado de la transnacionalización. Entonces, tú no puedes tener recursos para decir, voy a hacer una transición con recursos públicos donde de alguna manera la sociedad se articule con proyectos sociales, energías cortas, bueno, todo lo que sabemos a propósito de la transformación social y porque además no se interesan por educar a la población o abrir debates en la población a propósito de estos temas. Entonces, como están amarrados financieramente, pues la transición energética termina en que una multinacional en su mismo menú se pasa de petróleo o de minas a producir por viento o a producir por, qué sé yo,
represas o cosas por el estilo, pero eso no es la transición que requerimos, que obviamente tiene que ver más con un cambio social, transformaciones sociales, pero para eso tú tendrías que tener los recursos del Estado. Termina el gobierno llevando sectores privados, de negocios privados, a la junta directiva de esa entidad, de esa empresa Ecopetrol, lo mismo que terminó haciendo Lula entregándole esa empresa al capital transnacional, etcétera, etcétera. Entonces, no puede haber, la transición está amarrada también a la estructura financiera, lo que trato de mostrar. O sea, el grueso de la dominación financiera te maneja también la necesidad de ser extractivo, pero además de la necesidad de ser extractivo, los propios polos extractivos tienen que jugar con el sistema financiero internacional y no hay posibilidad de que sean manejados a la manera de un buen bien público, ni siquiera un bien fiscal. Es decir, no estamos pues en Cárdenas 30 estatizando el petróleo, Perón estatizando, ¿cómo es? Carne y cereales, no, es una integración con discurso transicional, pero que está ubicado en el sistema financiero internacional y en los negocios financieros internacionales. Cualquier política de transición tendría que romper con la estructura financiera y tendría que partir de la nacionalización o estatización de las empresas estatales que en este momento, digamos, de alguna manera representarían la posibilidad de la transición. O sea, tú no puedes hacer transición si tú no tienes recursos. Entonces la discusión se queda en que después vamos a ver que de momento todavía hay que seguir tolerando que vengan las multinacionales y que hay que aceptar contratos porque no hay posibilidades de ingresos sustitutos a los que nos están dando los inversionistas extranjeros. Entonces el debate de transición se vuelve una mentira y es aplacemos, 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 porque algún día no vamos a depender de la inversión extranjera, pero resulta que el modelo mismo impide que se obtenga una cosa diferente a la inversión extranjera. No sé si se entiende más o menos el círculo vicioso de lo que estamos presenciando. Eso es lo que está pasando hoy con el progresismo en general por efecto de su, digamos, de su incapacidad de romper con el extractivismo. Lo de México es clarísimo, ¿no es cierto? Los límites de la reforma energética mexicana, pero estoy tocando en el caso de Petro, ¿no? Una gran discusión que llevó a unas franjas de masas muy importantes a votar, claro, la gente que está en los sitios donde están haciendo petróleo, donde se anunciaba fracking y tal, terminan votando por Petro, pero a la hora de la verdad en el gobierno hay una imposibilidad por estar articulados al sistema financiero dólar a nivel internacional. Último punto que quiero tocar, porque creo que ya estoy llegando al tiempo, es entonces la transición que se está abriendo. Esto puede ser muy importante, lo que viene escribiendo La Cuarta, Tanuro, los textos de Riesman en España, los textos también de Foster, acá lo utilizamos mucho, el de la famosa revista Monthly Review en Estados Unidos, a propósito del capitalismo verde. Entonces Petro es uno de los voceros del capitalismo verde, lo dijo en Naciones Unidas. Entonces te hacen el diagnóstico que nos conocemos todos, o sea que se van a acabar los páramos del Polo Norte, que estamos ya en una situación inviable y todo lo demás, y después de eso terminan diciendo, entonces vamos a traer los bancos a la Amazonía, ¿no? Entonces vamos a llevar el capital financiero a la Amazonía, esa es la salida. Y llevar el capital financiero a la Amazonía significa que va a haber negocios de bonos de carbono. No sé si ustedes todavía están en ese debate, creo que allá en México no han empezado, pero en Lula ya lo está anunciando también, y Boric lo anunció en el caso de la Patagonia, ¿no es cierto? Que es una tensión ya con los mapuches. La discusión es, usted le da a los campesinos una tierra, pues un pedazo de tierra, y ellos te siembran unos árboles. Eso es conclusión de Glasgow y de las de la COP que viene desde el COP 21, hace un sembradío y contra eso hay árboles estandarizados que te permiten descontaminar determinada cantidad de carbono sí, en el cielo, pues, o sea, usted está descontaminando tanto y le pagan al campesino. ¿El campesino con qué le pagan? Con un título que tiene el banco, ¿no es cierto? O sea, que va al banco y ese banco a su vez lo coloca otra vez en las bolsas de valores internas y en las bolsas de valores externas. Es decir, el control de la naturaleza por vía bonos de carbono se vuelve financiero y se vuelve un segmento importantísimo en los negocios internacionales. Están ampliando un segmento de los mercados internacionales de capital por la vía de los bonos verdes, ¿ya?
Eso es parte de todo lo que se está discutiendo hoy a nivel internacional. El capital financiero te genera unos excedentes, esos excedentes en parte se van a bonos de la naturaleza y amplían, o bonos de carbono, y amplían un negocio transnacional. Aparece como supuestamente algo beneficioso porque estás descontaminando el planeta, pero a la hora de la verdad lo que estás haciendo es un control territorial sobre las comunidades indígenas y sobre las comunidades campesinas por la vía del capital financiero, una desestructuración de la economía campesina porque ya no van a producir pues comida y cosas básicas de la economía campesina, sino que quedan sometidos prácticamente a guardabosques contra negocios de titularización y fortaleces un negocio transnacional que puede también ser ampliado por la vía de controles territoriales más fuertes en el sentido de decir, bueno, como vamos a descontaminar parte de la Amazonía, entonces necesitamos otro tema que es clave, canjes de deuda por naturaleza. Entonces, usted nos debe Colombia $1.000.000, cambiemos eso por una parte territorial para colocar ahí comunidades campesinas que hagan lo de bonos de carbono. Es una manera digamos, de degradación de la soberanía territorial, del control territorial de la Amazonía por la vía de que es el pulmón de la humanidad y todo lo demás, pero lo que está es garantizando que los bancos hagan un nuevo negocio. Primero, que la deuda no se discute cuando tenemos que discutir con auditoría toda la corrupción de la deuda y todo lo que significó la estafa de la deuda, pero segundo, les permite un control territorial, ya lo están discutiendo con Lazo también en Galápagos, un control territorial, niega soberanía territorial, hace un negocio y se quedan a 20 años con contratos donde la comunidad les está haciendo bonos de carbono sobre la base de negocios financieros. A eso se suma otra cosa que se llama ahora bioeconomía y es que no son solo bonos de carbono, sino hacer negocios con todo lo que significa la naturaleza. O sea, tú puedes titularizar fotosíntesis, tú puedes titularizar cualquier tipo de procedimiento de la naturaleza. Es decir, los movimientos de la naturaleza se vuelven capital financiero. Es casi que un delirio de la financiarización de la economía y Petro está levantando eso como digamos la parte, como llamando a la comunidad de la Amazonía, ¿no? Que además tiene acuerdos entre todos los países de la Amazonía, está llamándolo a convertirse como la alternativa en América Latina, la alternativa en la región a la contaminación fósil y está abriéndose un negocio muy fuerte también desde el punto de vista de los bancos. Lula 8 ya está en eso. minutos, Daniel. Sí, Lula ya está en eso. Y quiero decir una cosa final y les voy a enviar una cosa que es clave. El texto de Biden, porque entonces esto se combina con imperialismo. Entonces el texto de Biden, donde dice que para ellos capitalismo verde es estratégico, es seguridad nacional. Ahí hay una articulación de este progresismo también con Biden. Podríamos ampliarlo, pero Petro está totalmente ligado al Partido Demócrata y Biden, como el Partido Demócrata prefería a Lula que a Bolsonaro, sabemos por obvias razones, etcétera, etcétera. Es decir, hay un área del Partido Demócrata que abre también negociaciones con estos progresismos. Bien, pero lo que me interesaba es que hay un documento de la Oficina de Presidencia de Biden del año 2020, donde dice el capitalismo verde es estratégico, es seguridad nacional, porque nos permite, por un lado, expandir negocios financieros. Ustedes saben que el capitalismo norteamericano está montado sobre las finanzas fundamentalmente y nos permite control territorial. O sea, sobre la base del argumento, podemos hacer un nuevo tipo de control territorial que aparece como humanitarista, humanitario y como altruista. Es una nueva forma de integración ideológica imperial por la vía del discurso aparentemente, digamos, descontaminante fósil del capitalismo verde. Y coherente con eso, Petro aceptó 10 helicópteros, o sea, una unidad de helicópteros Black Hawk que fueron utilizados en la guerra de Afganistán, en la Amazonía, con el cuento que nos van a servir para acabar con los incendios. Uno de los grandes problemas es que incendian las praderas de la Amazonía para luego hacer negocios de ganado o negocios de coca. Entonces, el argumento es que necesitamos helicópteros norteamericanos. Eso fue bendecido también por el Comando Suramericano y por el Comando Sur Norteamericano y por la OTAN. O sea que la estrategia de política territorial y de control territorial y de negación de soberanía por la vía del capitalismo verde es una cosa que tenemos que discutir y que aquí se está, digamos, colocando en el centro del debate y demás. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que lo hace un gobierno que es aparentemente progresista,
¿no es cierto? O que se dice progresista, pero que tiene en los ministerios y en la burocracia estatal los que antes eran los líderes indígenas que se tomaban las carreteras, lo que antes eran los líderes negros que discutían a propósito de los problemas del Pacífico, es decir, que se produce una integración a la burocracia estatal, es decir, que el Estado sirve o el gobierno sirve, vuelvo a decirles, como un mecanismo de captura de liderazgos, y los mismos que en el gobierno de Duque, en el gobierno anterior, decían que es necesario la movilización y la toma de las carreteras, son los mismos que hoy salen a decir que no es necesario tomarse las carreteras porque hay una posibilidad gubernamental de entrar a negociar temas distintos a las formas radicales como se hacía antes. Es decir, volvemos al tema de la desmovilización como algo central en lo que de alguna manera tenemos que discutir a propósito del progresismo. Termino entonces diciendo, ni el modelo económico, ni el modelo de control territorial, ni el modelo, ni las formas, digamos, de resistencia a la soberanía y demás, están siendo cuestionadas por un modelo de progresismo que tiene un discurso y demás, pero que un discurso de este corte, pero que cada vez es más liberal y más ligada a la agenda internacional del Partido Demócrata Norteamericano. Bueno, dejo por ahí, compañeros. Gracias, Daniel. Vamos a pasar a ronda de preguntas y alguna intervención de los camaradas que están presentes. Sergio Tamayo, te tengo. ¿Quieres hacer tu pregunta, por favor, o tu participación? Sí, cómo no. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera primero felicitar a Daniel. Me parece que es una excelente organización y visión sobre la cuestión de los progresismos. Creo que no solamente plantea, como dijo al principio, el asunto de Colombia, sino se extiende mucho a la región latinoamericana y es muy clarificadora. Mi planteamiento en realidad es más bien metodológico, Daniel, y es decir, es cómo construir una crítica a los progresismos realmente existentes actualmente, sobre todo en términos de también cómo situarnos nosotros en un posicionamiento político, que me parece que es lo más importante. Y quisiera yo hacer algunos referentes de lo que comentabas. Una primera cuestión es explicar cómo el progresismo, por ejemplo, actualmente, decías, no se funda en una movilización radical. Yo diría, ¿y eso qué implicaciones en particular tiene? Independientemente de que creo que, por ejemplo, el progresismo mexicano sí se ha basado en una movilización fuerte, radical, no solamente recientemente, sino básicamente desde, pues específicamente con López Obrador en 2006. Desde el 2006, estamos hablando de 16 años. El asunto es que me parece que históricamente no esto ha sido así, digamos, ¿no? Pero digamos, supongamos que a pesar de eso, hay distintas formas e iniciativas de transformación y son formas de transformación que logran de alguna manera un cambio político. Y creo que ahí es donde nosotros deberíamos de poner una atención en el cambio político, o sea, qué cambios políticos se han logrado de alguna manera, a pesar de que el progresismo no es nuestro mejor aliado, o sea, rápidamente. Y creo que ahí tiene que ver con el concepto también de frente único, que es un poco un concepto de nuestra tradición. Bueno, rápidamente. El otro es progresismos, decías, antes fueran resultados de movimientos populares, hoy no, porque la columna vertebral no es el movimiento obrero. Yo creo que esto de alguna manera se sitúa en un obrerismo, en el análisis que, digamos, habría que situar también en términos históricos, pues el papel de los movimientos barriales, de los urbanos, radicalizados por la miseria, como tú decías, e incluso el movimiento feminista, que tampoco es obrero necesariamente, y que de alguna manera ha tenido un impacto fundamental. ¿Cómo entonces pensar
una política revolucionaria de esa perspectiva. Es decir, necesitaríamos regresar al giro de la industria, de esos de los años de los 70 que decíamos hay que regresar al movimiento obrero, hay que descalificar el movimiento obrero popular, descalificar el trabajo del movimiento de mujeres. Otro elemento importante que quiero señalar antes de que se me acabe el tiempo es el asunto de los líderes. El caso de México, por ejemplo, ¿no? La especificidad del liderazgo, que además no es solamente único de México, sino que se suma a ejemplos fundamentales de Chávez, de Lula, de Evo, de Correa. AMLO se orientó o se ha orientado claramente hacia una estrategia que va directamente a controlar el fortalecimiento de la burguesía, pienso yo, y la posibilidad de un golpe de Estado, sobre todo, basado en la unidad burguesía-ejército. Eso es lo que pienso. Yo creo que no estamos entendiendo esta cuestión en específico, que no lo logró, gracias, sí, ya lo vi, el minuto, que no logró, por ejemplo, Lula en su momento, que no logró Evo Morales, que no logró Correa, y me parece que el trabajo político, digamos, que está haciendo López Obrador en particular, tiene que ver precisamente con desarticular esta posibilidad de los golpes de Estado que han estado presentes totalmente y que no comentaste en el comentario. Finalmente era la cuestión de las políticas económicas, que no me va a dar tiempo, y por lo tanto quisiera solamente concluir lo siguiente. Me parece entonces que tenemos que pensar un poco más en términos del sistema capitalista, por supuesto, y también de lo pragmático, es decir, de las posibilidades que de alguna manera se dan en términos políticos fundamentalmente, entre lo general, que es efectivamente el neoliberalismo, etcétera, y los esfuerzos que de alguna manera se están dando a nivel de América Latina en los diferentes momentos, que no es para nada una reproducción total y exclusiva neoliberal, como creo que se ha planteado. Hay una diferencia, digamos, entre dependencia total y revolución, me parece. Y en eso ahí deberíamos como que entrar el asunto. Estamos exigiendo a un gobierno progresista una política, claro, la nuestra, que ya termino, que lo llevará, pienso yo, con esa política al precipicio. Y por lo tanto, que pueda llegar en ese vacío, o sea, en ese precipicio donde ya se cayó, una derecha ultraliberal y peor, una extrema derecha conservadora. Eso es lo que creo. Perdón, eso es todo. Gracias, Sergio. Estoy dándoles 5 minutos extensivos, como en el caso ahorita de Sergio, y aprovechando que Daniel tomó solamente 35 minutos. Así que estamos, digamos, en un promedio de 5 minutos y posible extensión. Edgar. Sí, gracias, hermoso. Insistía Pedro Corona de que apagáramos todos los micrófonos porque parece que alguien lo tiene prendido y se escucha el ruido de su casa, que lo que están haciendo ahí. Bueno, yo quiero intervenir sobre un aspecto que señala Daniel, que me parece importante clarificar, incluso por esto que él mismo dice que estoy de acuerdo. Desde hace algún tiempo hemos estado hablando de la necesidad de conjuntar todos estos análisis que estamos haciendo sobre las experiencias en América Latina para un texto especial sobre la dinámica de la lucha de clases en América Latina, tomando como referencia todas estas formas diferentes que en general hemos llamado de progresismos, y algunos de esos de la segunda ola, que como dijo Daniel, son muy diferentes en el contexto, pero también en el discurso de la primera ola, ¿no? Destacadamente en comparación con el discurso y la dinámica, por ejemplo, de Hugo Chávez, ¿no? Que incluso, como ustedes se acuerdan, hablaba del socialismo del siglo XXI, y en algún momento incluso hasta de la Quinta Internacional. Nada que ver con el progresismo tardío tipo López Obrador, que permanentemente se deslinda de cualquier perspectiva anticapitalista. Eso es como pedirle peras al olmo. No se está planteando de que deba ser anticapitalista, pero sí aclarar la confusión que hay
con respecto a este progresismo, que tiene este discurso antineoliberal, pero como ha insistido ahorita Daniel, en general en América Latina, mantienen una orientación neoliberal, ¿no? Incluido en el caso mexicano con López Obrador, ¿no? En donde algunos de los cambios políticos, como los que menciona Sergio Tamayo, posiblemente se refiere, ¿no? Como la salida del PRI, etcétera, quedan en la lógica, sin embargo, del modelo neoliberal actual, ¿no? Como se acaba de ver, está en la discusión en la Cámara de Diputados, ¿no? El presupuesto de egresos mantiene, respeta el pago, gracias, 3 minutos, de la deuda pública, ¿no? Incluida la del Fobaproa, ¿no? Que en su momento fue denunciada específicamente por López Obrador, ¿no? Los modelos, los megaproyectos neoliberales como el Tren Maya y otros, ¿no? Lo que todo esto significa, por lo que estuvo explicando Daniel, y que nuestros camaradas en el campo lo pueden ratificar ahora, ¿no? De todo lo que tiene que ver con el empuje del extractivismo, ¿no? Todo eso son líneas centrales del neoliberales, ¿no? Entonces, hay una cosa que quiero distinguir en la intervención de Daniel que hizo al principio, porque creo que habría que evitar la confusión entre el carácter del movimiento marcado por la explosión social que se da en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Chile, en Ecuador, etcétera, ¿no? Y la llegada de estos gobiernos llamados progresistas, que llamamos progresistas o de progresismo tardío, ¿no? Yo no creo que hay podemos poner una identidad entre una cosa y otra, porque estas cosas son los que están creando una falsa ilusión doble. Por un lado, algunos compañeros, algunas compañeras corrientes que plantean que el partido no es necesario, porque entonces le apostamos a la explosión social que está ocurriendo en diversos países de América Latina. Me alcanza el tiempo, voy a explicar cómo esto sucedió también en México en forma negativa. Y por un lado, y por otro lado, la ilusión de sectores que se adaptan a los gobiernos y a las políticas de los gobiernos progresistas, yendo a este asunto de realismo político, o a la idea que le encanta al progresismo de la visión binaria que sostiene López Obrador, ¿no? De que es la derecha fascista o el progresismo, ¿no? Y que hay que apoyar esto, y que la línea que nosotros queremos desarrollar, de una línea anticapitalista, si un minuto, favorece al desarrollo de la derecha, ¿no? Yo creo que casos como especialmente el de Brasil, después de Lula y Dilma Rousseff y la llegada de Bolsonaro, muestran otra cosa, que es la responsabilidad del fracaso de la política de los progresismos, ¿no? La que permite el regreso de la derecha. No es por la posición que la izquierda revolucionaria y anticapitalista no apoye al progresismo que llega a la derecha, ¿no? Es por la responsabilidad misma del progresismo. Incluso en México, en el crecimiento de la oposición al gobierno de López Obrador, que todavía no pone en riesgo el triunfo de Morena en el 2024, yo pienso que la derecha está desfundada, ¿no? Pero ese crecimiento, como se vio en la marcha del 13 de noviembre, ¿no? Es resultado también de la insatisfacción de sectores de la clase media o lo que ustedes quieran, pero con la política del gobierno progresista. Entonces la solución no es el apoyo a la línea progresista, ¿no? Sino seguir fortaleciendo una línea de un polo alternativo tanto a la derecha como al progresismo. Entonces, la distinción que quería hacer, a ver si me alcanza el tiempo en el minuto, es que las explosiones sociales también, según yo, ponen en cuestión la perspectiva movimentista que dice que no es necesario el partido, porque después de la experiencia de Chile, de Colombia, etcétera, etcétera, no es que esos movimientos construyen el progresismo, sino que termino por la ausencia de una alternativa revolucionaria, partidaria, política en el conjunto del movimiento social cuando se da la explosión, es que al final de cuentas quienes capitalizan y aprovechan la explosión social son estas corrientes progresistas para una política como la que describe Daniel con Petro, ¿no? Pero que también se podrían ver en los otros casos, ¿no? En donde se mantiene lo esencial de la política neoliberal.
bueno, si hubiera otra intervención, trataría de explicar más esta idea. Gracias. Gracias, Edgar. Pedro. Bueno, pues igual me sumo a la felicitación de Daniel Libreros. Creo que es una exposición bastante buena. Sobre todo creo que el énfasis que él pone al cuestionamiento al progresismo se me hace que es lo más pertinente para estos tiempos. Y simplemente mencionar que este cuestionamiento tiene que ir con esto que también Edgar mencionaba, ¿no? Creo que la propuesta, a mi parecer, no progresista, sino reformista, que se ha presentado desde los 80 hacia acá, en algunos países más, en algunos países menos, de los 90, perdón, hacia acá, va caminando paralela a las derechas veladas. Y las derechas, por supuesto que, como sabemos, esas derechas se han construido desde las dictaduras militares, entonces es una condición muy, pues no nueva, sino más bien velada, ¿no? Y que en efecto están apareciendo en su mejor momento cada que esto tiene lugar. Recordemos solamente que en Brasil, por ejemplo, el cuestionamiento a esta fracción que yo le llamo, bueno, esta fracción reformista, que en efecto, bueno, yo me acuerdo que conversando con Guillermo Almeida al respecto, él decía que Lula no era igual a la derecha, pero por supuesto que tampoco era de izquierda. Y en efecto, digamos que a Lula, en entrevistas que yo en su momento seguí, a él le preguntan, bueno, ¿tú cómo te defines? Y entonces él decía que él no era marxista, ¿no? Que él era un obrero mecánico, y así lo dice en entrevistas que él formuló. Entonces, sí, hay una cosa también interesante durante el gobierno de Lula. Él dice que durante su gobierno el sector financiero no ganó tanto como en su gobierno. Entonces, sí, una cosa que también aparece aquí interesante en lo que menciona Daniel Libreros es que estos progresismos son asistencialistas y son en efecto un carácter muy importante que lo sostiene. Otra cuestión también muy importante que habría que agregar a lo que Daniel Libreros menciona es que se trata de que estos gobiernos progresistas o gobiernos reformistas, no en el sentido despectivo, sino lo que la derecha está dejándonos hacer, que es poco. También está integrado esta cuestión que también él mencionó, el soporte de la corrupción. En el PT esta corrupción fue tan grande, por ejemplo, que los ciudadanos, como acá en México, cuando el PRD también tomó ahora sí que a manos llenas de los dineros públicos. Entonces, sí, tanto en Brasil como en México y como en Argentina, por supuesto, con el que se vayan todos, generó una profunda, no solamente desmovilización, sino una profunda desprecio, así es la palabra, no sé si es muy exagerada, el desprecio por lo político y por los políticos. Esa situación entonces fue muy peligrosa, ha sido muy peligrosa porque en efecto pareciera entonces que las izquierdas, que en algún momento fue alguna cosa que se pudo como acercar en lo poquito el PT o en lo mucho o en lo poquito también el PRD, y en Argentina con el partido de justicialista y eso. Entonces yo creo que también es una situación muy, muy compleja que también habría que considerar en estos progresismos, porque la gran dificultad que durante estos gobiernos desmovilizó también fue la situación en la que los progresismos, ya termino, esos progresismos se vieron mermados por una fuerte desprecio por la política y por políticos, fue por el carácter en la que estos mismos también estuvieron estuvieron dando causa a la corrupción, procesos muy dañinos. Aquí le dejo y creo que lo que menciona Daniel Liberos sí es muy, muy importante, y sobre todo esta cuestión que le está llamando la atención, que es la subordinación al capital financiero, que creo que es una situación que habría que subrayar.
Gracias por la atención. Gracias, Pedro. Le voy a dar la palabra a Yossi, pero antes le voy a solicitar a José Verduzco, a Angélica y a Víctor que cierren sus micrófonos, por favor. Yossi, tienes la palabra. Sí, gracias. Bueno, un saludo al camarada Daniel. Es un encanto estar aquí escuchando y haciendo este diálogo que me parece fundamental. O sea, este tema que plantea cuestiones estratégicas fundamentales para nuestro corriente, que yo lo relaciono con, pues, con una preocupación que tenemos todos y todas, ¿no? En América Latina en particular. Creo que sí sería importante eso que mencionabas tú al principio, que también mencionó Edgar, sobre la importancia de poder avanzar más, ¿no? En una elaboración para situar, me parece, los puntos claves de lo que podría ser nuestra, digamos, propuesta, postura, visión crítica, pero me parece que también habría que hacer en este diálogo estratégico, en esta reflexión de estrategia hoy en el contexto actual, que es fundamental porque creo que hay muchas dudas, los contextos en los que estamos viviendo y enfrentando todas estas situaciones de la economía internacional y todo lo que tú explicas, que me parece que eso es uno de los puntos claves, todo el tema que tiene que ver con, desde una perspectiva revolucionaria, cuáles son las prioridades estratégicas que deberíamos establecer para abonar a la construcción de organización, de directrices políticas, de cuadros, etcétera. Es decir, sí, atraviesa todo lo que es la práctica política de las organizaciones de la Cuarta y a nosotros, por supuesto, aquí en México nos atraviesa y es una preocupación. ¿Cuáles son las propuestas que podemos generar de una alternativa económica? ¿Sí? ¿En qué tipo de discurso lo podemos difundir? ¿Cómo recuperamos esta capacidad de reflexión y de colocación política puntual sobre algunas coyunturas que nos permitan poder incidir y hacer una correlación de fuerzas, digamos, a nivel de relaciones políticas con otros sectores para poder ir ampliando puentes de discusión, de debate y de futuras estratégicas alianzas con otros sectores sociales? Entonces, por ahí van mis reflexiones que quería yo colocar frente a lo que me provoca la exposición que nos has hecho, Daniel, y las preocupaciones que han mencionado también el compañero Pedro, el camarada Edgar, ¿no? Y por supuesto el camarada Sergio, que plantea además una cuestión es que sí es importante todo ese tema de la derecha porque el tema de qué es lo que está pasando en este contexto político, ¿no? En estos vacíos y en estos niveles de manipulación, ¿no? Y de toda esta, es una guerra, o sea, estamos en una guerra, ¿no? Pero yo así lo vivo, ¿no? No creo que haya una guerra, entonces nosotros en este contexto, ¿cómo afinamos, ¿no? ¿Cómo afinamos nuestras baterías? Gracias, Daniel. Gracias, Yossi. ¿Alguien más, camaradas? Héctor. Sí, gracias. Bueno, agradecer a Daniel, digamos, el planteamiento que hace. Y sí, a mí me gustó mucho, digamos, porque más allá de las cosas que hacen las especificidades en la posibilidad del arribo de gobiernos progresistas en distintos países de América Latina, él ubica un contexto que está atrás y que condiciona, que es quizás, en mi opinión, más allá de la correlación de fuerzas, si efectivamente tienen base, no tienen base, etcétera, etcétera. Los progresismos, los límites están dados por lo que él denomina, ¿no?, la existencia de un sistema dólar, una economía financiarizada, una economía que funciona a partir de una lógica global en donde el ceder la política monetaria y la política fiscal es claramente en detrimento de el margen, si es que alguna vez lo tuvieron, ¿no? Yo ya dudo de que haya existido plenamente un principio de soberanía nacional en esto que
que en mi opinión es una economía mundial que funciona efectivamente porque necesita espacios nacionales de valorización, llamadas economías nacionales o estados nacionales, que sirven para ajustar mediaciones en la relación capital-trabajo, básicamente, ¿no? Pero sí, me gusta mucho eso, digamos, y yo lo leo claramente, a pesar de que soy economista, no me asumo como tal, no lo entiendo como una visión economicista, sino como una visión material, digamos, eso es lo que determina, organiza, estructura, configura las relaciones sociales en el capitalismo, ¿no? Entonces, me parece que es muy claro el asunto, ¿no? Y cómo también este sistema dólar está, por supuesto, sujeto a las propias condiciones y al ciclo de la acumulación de capital. No es plano, sino va a enfrentar problemas recesivos. Él ya hablaba de dos momentos, ¿no? Habló claramente de lo que ya estaba en ciernes, pero que la pandemia precipitó de mayor manera, es decir, una contracción económica y lo que se viene, ¿no? Y un poco cuál se vuelve la lógica, ¿no? De esto. Nosotros aquí estamos justamente en la labor de adecuar nuestra caracterización política que estamos viviendo, y el asunto económico es ahí un tema, porque, pues sí, ¿no? Se apostaba, se decía que la recesión en México iba a llegar y que la caída iba a ser estrepitosa, digamos, no más allá del discurso de la propia derecha en ese sentido, que bueno, no se dio, ¿no? Es decir, el comportamiento de la economía mexicana, bien que mal, con todo lo que eso quiere decir, el Producto Interno Bruto ha crecido. Pero es cierto esto lo que él dice, ¿no? El mantra de cubrir el problema de la inflación bajo métodos que tienen que ver con los intereses solo del mercado financiero internacional es fundamental. Y eso está presente en todos los gobiernos progresistas, ¿no? Y eso, efectivamente, es para nosotros la continuidad del neoliberalismo, ¿no? En donde se prioriza eso, en donde la política no solo monetaria, sino fiscal, con las implicaciones que eso tiene para un potencial gasto social que sirva para atenuar una condición de extrema explotación a la que ha sido sometido el trabajo, y cuando digo el trabajo es en general no solo los trabajos industriales, sino todos los trabajos que han sufrido un proceso de precarización en esta ola neoliberal, ¿no? Entonces, sí, yo celebro, digamos, este contexto, creo que abona a nuestro posicionamiento de que con mucha claridad el gobierno de Andrés Manuel, más allá de formas políticas, mediaciones que también podemos discutir, ¿no? Que no necesariamente implican una transformación radical, pero sí es una condición un poco distinta a un gobierno netamente conservador. Pero la continuidad de la política monetaria, de la política fiscal, son claramente de corte neoliberal, ¿no? Entonces agradezco mucho la intervención de Daniel porque sirve a esto, y por supuesto sí tendríamos que ir viendo las mediaciones que en el conjunto de América Latina y en particularmente en México se establecen en el ámbito de lo político. Pero yo creo que el fondo es esa base material, es decir, una economía de orden que está fundamentada en la relación entre el capital y el trabajo. Gracias. Gracias, Héctor. Jorge. Gracias. A ver, bueno, López Obrador, antes de ser el presidente de la República, había dicho que los militares regresarían a los cuarteles. Y en lugar de eso, pues lo que estamos viendo es todo lo contrario. Lula, ahora en esta última época, acaba de decir que va a disminuir la presencia militar en Brasil. Vamos a ver si realmente es así, ¿no? Yo me quedo con el caso mexicano, porque trae varias circunstancias que también no hemos discutido con la profundidad,
Y una primera es que los militares en México cada vez más participan no solamente en la vida de la supuesta seguridad mexicana, sino también en la vida económica del país. Mantienen puertos, mantienen aeropuertos, van a haber una nueva línea de aeropuertos llamada Mexicana, creo. Estos últimos días está discutiendo el Congreso de Diputados la posibilidad de que los militares se queden con el espacio aéreo. Están en el Istmo, en todo el desarrollo económico del Istmo, estuvieron y están en las vacunas, están en los puertos de aduana, están en las Islas Marías, que lo van a hacer un gran negocio turístico, etcétera, etcétera, etcétera. Últimamente, el personaje principal de los militares ya participa en política, ya opina en contra de esa parte de la burguesía llamada conservadora. Lo que estamos viviendo con todo este consolidación, fortalecimiento de los militares en el país, no es precisamente para golpear a esta parte conservadora. Más bien, yo diría, va a continuar con su carácter represivo, eso es indudable, pero estos están construyendo en otro poder económico, social y político. Y esto es la parte que creo que debe ser importante el análisis, porque como hemos venido manteniendo, el régimen político mexicano todavía no está en toda su formación, pero sí hay alguien que ya está en esta formación, que es precisamente el cuerpo militar, que hay muchas probabilidades, por todo esto que señalo, de que se convierta en parte de este régimen político en construcción ahora en el 24. Me parece importante este señalamiento precisamente también por las elecciones del 24. Vamos a ver qué poder tienen ellos para influir o no en estas elecciones del 24. Que aunque no fue parte del discurso de Daniel, que evidentemente planteó puntos estratégicos a considerar, creo que esta parte es también muy importante para poder tenerla en un análisis global de lo que significa el progresismo en toda América Latina y obviamente en nuestro país. Yo lo dejaría de esa manera, a ver si Daniel nos pudiera ilustrar más sobre este asunto para ampliar la discusión. Gracias. Gracias, Jorge. ¿No hay otro camarada? Bien, si no hay otro camarada, yo quisiera proponer esta intervención de Daniel como un primer empuje para algo que se avisora necesario, que podamos tener una idea, un análisis, una reflexión más profunda sobre los diferentes progresismos de América Latina, sus diferentes características, tanto de esa primera ola como de esta segunda ola, que pudiésemos llegar a intercambiar reflexiones con camaradas de América Latina sobre estos movimientos que se vienen expresando, porque obviamente que no está dicho todo. La derecha o las derechas en los diferentes países están haciendo su trabajo, pero yo observo una resistencia, esa resistencia que se ha expresado en el caso de Ecuador,
cuando se intentaron los golpes de Estado, en el caso de Bolivia, cuando se intentó también los golpes de Estado, ahora el caso de Perú, que son resistencias diferentes porque son reacciones a los golpes para tratar de restaurar lo que en algún momento las masas mostraron estar hasta el hartazgo, y por la vía electoral optaron por gobiernos diferentes, y que no hemos visto todavía esa situación en México. Entonces creo que habría que, a mí me gustaría, si fuese posible, que Daniel diese un repaso a esas resistencias, a las muestras de esas resistencias. Aparte, por supuesto, fenómenos como el que se dio en Chile, donde son las movilizaciones, son las grandes movilizaciones, y que esto es parte del análisis, no ha concretado en gobiernos que sean más un reflejo de lo que esas movilizaciones habían venido planteando, y que hoy nos dan situaciones muy especiales, como en el caso de Chile, la constituyente, que era una demanda central de aquellas movilizaciones y que hoy no fue posible aterrizar, o en el Perú, que hoy la demanda de la constituyente está vigente, y está vigente en esos contingentes urbanos y indígenas y rurales que se están expresando. Y entonces tendríamos que hacer un repaso a qué está pasando con la clase trabajadora, que obviamente se está diversificando, que está adquiriendo nuevas formas de expresión, nuevas facetas, pero que sigue estando vivo, que sigue estando presente, que sigue resistiendo en algunos lugares. Y creo que eso nos podría ayudar a plantear. No es suficiente que lleguen estos gobiernos que se asumen distintos al neoliberalismo, sino cómo esos gobiernos deben de comportarse para efectivamente ser una expresión distinta del neoliberalismo. Llevamos muy buen tiempo, tenemos un margen bueno para concluir con la participación de este día. Si no hay otra intervención de camaradas o preguntas, entonces le voy a dar, Daniel, ¿te parece bien 20 minutos o 30 minutos? ¿Cuánto deseas, necesitas para...? 30 minutos, sí, porque el debate es muy, muy interesante, muy importante, sí. Perfecto. Entonces te voy a dar 30 minutos. No importa si es necesario que te debas extender un poquito, porque tenemos buen tiempo dentro de lo que habíamos considerado para esta exposición de unas 2 horas. Llevamos colchón suficiente. Te cedo la palabra entonces, Daniel. 30 minutos, gracias. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Creo que el debate es, digamos, ubicado el progresismo tal como se hizo en las intervenciones, apuntando a cuál sería entonces nuestra apuesta estratégica, o sea, no solo la diferencia frente a ese progresismo, sino qué le planteamos a la sociedad como alternativa frente a los límites de ese progresismo, que creo que es el debate central. Entonces, dejo de lado lo de lo que son las características generales. Creo que todos estamos de acuerdo que respetan la dominación financiera, respetan el extractivismo, además como una necesidad de mantener el circuito financiero, o sea, mantenerse articulados al sistema financiero, los iniciales y los de ahora más liberales en un contexto de crisis económica muy fuerte. Aquí empiezo con algo que en su momento presenté a propósito del estallido de Cali, y cuando hacíamos reflexión de lo que pasó en Chile, lo que pasaba en Chile, y es que no hay continuidad entre las formas de autoorganización de masas. Dejemos de lado la discusión de la clase, porque creo que estamos de acuerdo en que estamos en una transición, no estamos negando la clase ni haciendo obrerismo, es decir, estamos en una transición de la clase hacia otras formas de organización, es lo que trataba de presentar, que las estructuras convencionales de la clase del siglo XX
cerraron un ciclo y que nos estamos abriendo a otra discusión. Creo que en eso estamos de acuerdo, a otra subjetividad, a otras formas, digamos, de organización y de actuación política de la misma, sobre las cuales tenemos que estar incidiendo y estar muy atentos a sus evoluciones. Creo que los textos finales de Ben Said son muy iluminativos sobre eso. Pero bien, entrando acá, es el centro de nuestra preocupación cuando vimos lo del paro y lo de Chile. Y es que las formas de autoorganización, imaginen la cantidad de formas de autoorganización que hubo en los barrios, organizaciones de agroecología comunitaria, discusión entre el campo y la ciudad sobre formas de producción por fuera de los centros comerciales, circuitos cortos. Uno veía eso y es increíble la posibilidad, las potencias que da la organización, la movilización en un estallido. Y eso digamos, no hay una continuidad entre eso y lo institucional electoral. Al contrario, hay una ruptura. Esa potencialidad se pierde en el momento en que se vuelve campaña electoral, para no hablar incluso antes del gobierno. Es decir, la ilusión que genera, porque aquí estoy de acuerdo con lo que planteó Edgar, hoy más que nunca necesitamos organización revolucionaria. Es decir, hoy hasta el cansancio está demostrado que el movimentismo por sí solo no produce alternativa, no produce sujeto político. Estoy hablando con compañeros del Perú y me están diciendo, puede llegar 1 millón de personas a Lima, podemos cerrar el Congreso y vamos a volver al mismo problema, la salida política. No hay una izquierda organizada que diga cojamos para este lado o cojamos para el otro lado. Va a seguir apareciendo la izquierda esta centrista de Verónica, el movimiento de Ollanta llamando por la derecha, Vargas Llosa y tal, porque no hay una capacidad hoy. Ese es nuestro gran problema. Nuestro gran problema es que no hay construida una izquierda de masas, y eso tiene que ver con muchas explicaciones, pues no vamos a entrar sobre eso, creo que todos sabemos sobre eso, pero es el momento de la coyuntura, es decir, el momento del estallido no se transita de autoorganización a formas institucionales de gobierno. Ahí hay una ruptura, ahí hay un vacío, que incluso decíamos, pero ¿cómo hacemos entonces para mantener esas formas autoorganizadas cuando todos estos jóvenes que fueron los que mayoritariamente salieron no tienen la formación política o no tienen la alternativa política para descolgarse de las ilusiones de lo electoral? Es decir, lo electoral sirve como un aspecto de, digamos, salida a los movimientos de los estallidos cuando había la posibilidad de la potencia de desarrollarlos todavía más. Diríamos, nuestra estrategia sería más lo de esos movimientos autoorganizados por sí mismos, desarrollando su propia potencia, sus propios liderazgos y demás, que lo que ocurre después, incluso en las campañas previo a la llegada al gobierno. Y obviamente que del gobierno mucho más. Entonces me llamaba la atención la intervención del compañero que decía, pero entonces, ¿qué es lo diferente entre el progresismo y la derecha? Sí, claro, nosotros no somos sectarios, no decimos que sea lo mismo, ni tenemos las mismas formas tácticas de discusión y de debate frente a la derecha que frente al progresismo. Yo diría que un elemento central es que el progresismo busca un consenso, llama a la participación y a la integración de ese movimiento social que de alguna manera ha participado en esas movilizaciones y lo integra por la vía gubernamental. Por eso termina desmovilizándolo. Por eso termina integrándolo dentro de una estructura que no permite dar salidas a las apetencias iniciales de la movilización. Para nosotros el balance es clarísimo en todo lo que se presentó. ¿Cómo explicas tú que una movilización como la del 2019 en Chile, que nos hizo llorar a todos de la emoción, ¿no es cierto? Después de lo que había pasado en Chile en el 73, salir semejante movilización tan espectacular, termina siendo derrotada por la vía institucional, incluso con constituyente, incluso con constituyente. Es una reflexión que tenemos que hacer en el sentido de que las formas convencionales institucionales de este progresismo, entrampadas en el modelo económico que traté de presentar y en el modelo institucional de respetar las formas patriarcales, parlamentarias, etcétera, de dominación, termina castrando las posibilidades de expansión de ese movimiento. Y ahí creo que nosotros tenemos que colocarnos, creo que es el eje de nuestra discusión. Y entonces, ¿qué política y qué mediaciones tácticas tenemos para seguir manteniendo la potencialidad de la gente cuando llegan los estallidos o cuando llegan las situaciones de, digamos, de rabia frente al establecimiento, frente al ajuste y todo lo demás, que lo vamos a volver a ver? Ahora es Perú, pero mañana será otro, estoy absolutamente convencido. La crisis social y política que hoy tenemos es de una enormidad que nos obliga pues a discutir en ese terreno. Y entonces ahí viene la discusión. Frente único con ese progresismo, ¿hasta dónde nos permite
ese progresismo de verdad. Hay compañeros que lo plantean, digamos, miremos todas las variantes tácticas. Frente único, primer problema de ese primer problema para plantear un frente único de esas características, que obviamente no es el mismo que planteamos cuando el Frente Único Obrero anterior y demás. Primer problema, son estructuras caudillistas, las hemos estudiado todas. Por ejemplo, acá Petro ni siquiera en el terreno electoral tiene una organización que permita en las regiones, porque tú puedes decir, sí, frente a la política que está haciendo Petro, yo me voy a la base del pacto histórico, así se llama el proyecto de él aquí, y entonces allá discutimos con la gente y tal, pero lo tienes que hacer afuera inevitablemente, así aparezcas como sectario y marginal, porque la propia estructura partidaria de ellos no te permite, es decir, el caudillo es el que termina definiendo digamos, el ritmo, incluso los candidatos cuando llegan las elecciones desde arriba y de manera vertical. No te permite ni siquiera una discusión democrática electoral en las instancias de abajo. Lo que pasó con Correa, lo que pasó con Evo, lo que pasó con Boric, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un gran problema para los compañeros que plantean el Frente Único. No estoy diciendo, porque claro, todas estas discusiones están abiertas, estamos en una transición de discusiones que creo que tenemos que ser muy serios en ello, pero veamos todas las dimensiones del asunto. Por ejemplo, ahora que vi a Yossi, el feminismo en Colombia es profundamente crítico a Petro. No ha llegado a los niveles del feminismo chileno, pero es profundamente crítico porque incluso estuvieron en ese movimiento en el momento. Estoy diciendo el feminismo de verdad, o sea, el que cuestiona el patriarcado, el que cuestiona las estructuras de dominación no solo en la familia, sino en el Estado, etcétera, etcétera. Es profundamente crítico porque dice, estuvimos ahí. Y Petro termina definiendo cuáles son las compañeras que van a los consejos, a las asambleas, o sea, que termina imponiendo por arriba una cosa que el feminismo de manera sana está discutiendo abajo y está planteando ritmos muy diferentes a lo que debe ser el control por arriba o el control por aparato de las posibilidades de expansión de un gran movimiento de mujeres en Colombia y a nivel regional. Más aún, si ustedes toman los balances del feminismo chileno, el feminismo chileno está muy distante de Boric, pero distantísimo, desde el punto de vista de las posibilidades que abrió. Todos sabemos aquí que una de las columnas vertebrales de la movilización del 2019 en Chile fue el feminismo. Si algo surgió como una cosa impactante en la sociedad chilena, fue el feminismo. Veamos los balances ahora después de la constituyente. Veamos qué posibilidades dio ese progresismo a la expansión de un movimiento feminista como el que lo queremos. Igual podríamos decir del antirracismo, por ejemplo, que en Colombia empieza a tomar una forma muy fuerte, ¿ya? O de los temas que tienen que ver con la ecología, o sea, con la defensa del territorio. Veamos lo que están diciendo frente a ese progresismo y las salidas que están dando. Entonces, creo que la discusión del Frente Único, por la forma, digamos, de Frente Único, tratar de hacer un Frente Único con estos gobiernos, que uno en determinado momento podría decir, sí, frente a la derecha lo podemos hacer, frente a cosas en determinado momento que puedan agredir todavía más lo que es los límites mismos de la democracia parlamentaria, pues, para mostrar de alguna manera la discusión. El límite es las formas de representación política y las formas de articulación partidaria que tienen esas organizaciones y sobre todo la forma como se articulan con el Estado, haciendo que prácticamente haya un unanimismo partido-gobierno que deja por fuera incluso las posibilidades críticas y demás, donde te empiezan a decir es que si usted critica es de derecha, ¿ya? Es decir, que te cierran por completo las posibilidades de una discusión sana en la propia base. Entonces tienes que empezar con un discurso de afuera, obviamente no sectario porque ahí no te aíslas, pero muy difícil encontrar posibilidades reales. O sea, yo le digo a los compañeros que están planteando Frente Único con esos gobiernos en defensa en determinado momento contra el fascismo, la derecha, etcétera, cuáles son las instancias, las organizaciones, los mecanismos, las formas políticas, organizativas de abajo que nos permitan de alguna manera entrar a tratar de hacer un frente a esas características, porque lo otro es que tampoco tenemos la fuerza, digamos la verdad, para imponerles a la base a ellos. O sea, no tenemos la base para llegar al pacto histórico ahora y decir, nosotros tenemos aquí una columna de 50 líderes campesinos sobre eso, tal que vamos a discutir qué es lo que pasa en las próximas elecciones o qué es lo que pasa en la estrategia política de ustedes frente a la deuda, etcétera, etcétera. No la tenemos, es decir, la propia condición de acción política en la cual estamos, donde de alguna manera hay una marginalidad muy fuerte al discurso anticapitalista, nos lleva también a ese problema y lo quiero plantear francamente porque eso nos está pasando también en todos los países y nos está pasando en todos los recorridos. Somos de alguna manera
entre comillas, los locos del paseo, como decimos acá, o sea, los que estamos por fuera del ritmo de lo que es hacer política hoy. Hacer política sensata sería estar con el progresismo, tener un viceministerio, un ministerio, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que ese es el debate, digamos, de las mediaciones tácticas. Primer problema que creo que es necesario enfrentar. Y frente a eso, te lleva también a otra discusión, y es, se nos viene dos elementos centrales en la... No, creo que nosotros tenemos que articular, ¿no es cierto?, este debate, lo decía la compañera, en el tema de la estrategia, ¿no es cierto? ¿Cuál es el debate que se nos viene en el corto plazo en Colombia, en América Latina? La deuda. El tema central es la deuda. Y Edgar lo decía, terminan con un discurso antideuda. Petro empezó con un discurso radical antideuda y terminó pidiéndole permiso al Fondo Monetario Internacional para hacer una reforma tributaria. Y el nivel de crecimiento de la deuda y el pago de deuda en Colombia es impresionante. Lo que ha crecido en este periodo de los 4 meses de Petro por efecto de lo que está pasando en la crisis económica internacional es brutal. Y respetan todos los acuerdos y el sistema dólar y todo lo demás, lo que traté de presentar. Entonces se nos viene un debate. ¿Qué hacemos en ese debate? Tenemos que tener una política diferenciada al pago de deuda puntual como está planteando el gobierno. Porque el argumento es que si no pagamos deuda, entonces nos aislamos y no van a venir los capitales extranjeros y la crisis económica, y además porque parte de los títulos de deuda pública, más o menos el 25% en Colombia, están comprados por capital extranjero. Entonces, si se van los capitales extranjeros, inmediatamente entramos en una crisis fiscal. Ese es el argumento. ¿Qué transiciones y mediaciones tendríamos que hacer, además de la auditoría, pues lo que plantea Eric, CADTM, etcétera, en el contexto actual para mostrar que sí es viable un modelo económico que no dependa del capital transnacional? Creo que ahí hay creo que lo decía el compañero que intervino al principio, ¿no? Que es muy, muy sensata esa preocupación. O sea, no solo la discusión general por auditoría y demás, sino hoy, ¿qué le decimos a la población ante el chantaje de la migración de capitales por efecto de fuga de capitales y por efecto de preservar el modelo? Creo que ahí se nos abren muchas discusiones que tenemos que actualizar. O sea, ¿qué mediaciones tácticas planteamos en un contexto? Sobre todo, no me interesa tanto si se van los capitales o no, que nos oiga la sociedad. Porque el asunto de fondo es que estos tipos instalaron prácticamente un dogma de fe sobre la población, donde el que no diga que tenemos que tener banco central en las condiciones que hay y política monetaria y tal, prácticamente es un orate, ¿ya? Entonces, ¿cómo instalar de alguna manera mediaciones tácticas en el caso concreto de del sistema dólar, pero sobre todo en el tema de la deuda, que creo que si hacemos una resolución o algo que tenga que ver con el momento político, el tema de la deuda va a ser un tema clave. Pero articulemos esto también no a la sin salida que nos plantea el sistema de deuda, sino a las propias tensiones internacionales. Entonces vamos a vivir una crisis en Europa que se nos vino de una manera fuertísima. Lo que están ya contando los camaradas es impresionante. La crisis de la salud en Europa, París sin energía, la huelga en Inglaterra. O sea, estamos en un proceso de crisis internacional que es donde creo que nos tenemos que colocar allá, más allá de América Latina. Y estamos en una tensión interimperios donde China empieza también a discutir el tema del dólar y el tema de una moneda que se emite sin ninguna contraprestación real en la economía. Por consiguiente, tenemos que apostar en esas mediaciones también a las tensiones que se van a abrir y al debate a propósito de que no puede seguir un sistema de endeudamiento y un colapso financiero de tasas de interés arriba que ajustan a las poblaciones, sino que esto de alguna manera tiene que cambiar. Por lo menos colocarlo en el debate como un tema central de lo que se nos viene en el corto plazo. Y dos, en el tema ecológico. Yo creo que el tema ecológico es el tema central en nuestros países, es decir, el tema del petróleo, el tema de la minería, el tema de la destrucción de territorio, que nos permite, digamos, articulaciones con movimientos campesinos, con movimientos indígenas, con movimientos barriales populares, que son muy importantes porque te están mostrando que el horadar los territorios no solo está destruyendo desplazamiento masivo. Entre otras cosas, aquí en Colombia eso estuvo ligado a la guerra, al asesinato, a la liquidación física de líderes. Parte también tienen ustedes ese problema en México y en otros países también. Ser líder ambiental es un problema, pues casi que es ponerse al borde pues de la muerte y demás. Pero creo que ese tema ecológico, es decir, de mantener
en nuestras convicciones un tema ecológico radical que denuncie la COP21, desde la COP21 para acá, y que muestre que efectivamente la salida es también la organización territorial y el control territorial de las poblaciones, y no la financiarización de los territorios, y no los bonos de deuda, y no la bioeconomía controlada de alguna manera por el capital financiero, se vuelve un debate central. O sea, el tema de la soberanía territorial frente a la ofensiva financiera, ¿no?, de controles territoriales, exactivos, deuda, canjes de deuda y demás, creo que se nos viene en el debate central. Yo dudo mucho de que esos progresismos vayan a romper con la inercia de lo que es finanzas verdes, deuda, etcétera, etcétera, y dudo mucho que incluso en una tensión interimperios, coloquémoslo ahí, en donde el sistema dólar empiece a ser cuestionado y horadado, ¿no es cierto? Y donde empiecen a aparecer formas diferentes o por lo menos negociaciones interimperios sobre cómo darle salida a una política monetaria que ya está colapsando, porque ya está todo este manejo de los bancos centrales a nivel internacional, está colapsando. Dudo mucho que este progresismo o que estos progresismos tomen un carril, incluso en ese momento de ruptura con lo que vienen desarrollando en digamos, en estos periodos, en lo que he tratado de presentar aquí, o sea, muy ligados a un concepto liberal y a un concepto de respetar lo que está ocurriendo pues en el sistema financiero y en la dominación financiera. Entonces creo que estamos abocados, a pesar de nuestras dificultades, a tener un discurso diferenciado, quería mostrar eso en la conclusión, un discurso diferenciado obviamente que no sectario, no salir a decir pues que da lo mismo Petro que Uribe o cosas por el estilo, pero que sí nos permita diferenciarnos en los mecanismos y en las formas de actuación política que están haciendo estos progresismos. Más aún, lo electoral está tan demostrado que es caudillista que va a haber una diferencia entre lo que pasó en México, entre la votación presidencial y las votaciones federales o las votaciones regionales. Allá va a haber es un acuerdo con las derechas convencionales y demás, porque la estructura del petrismo no te da para tener una política independiente de lo territorial. Entonces vamos a vivir también lo que está pasando con todos esos progresismos, que es un presidencialismo muy fuerte, una forma de integración a los gobiernos y demás, pero no tienen estructuras, ni siquiera en el terreno electoral, ni siquiera en el terreno electoral, unas estructuras que permitan de alguna manera poder encontrar incluso en ese terreno debates con liderazgos nuevos o formas nuevas de actuación. Termino diciendo esto, en la relación entre el movimiento social y estos gobiernos, digamos, en la relación ya en lo que tiene que ver estallidos, pero también ya en la rutina de los movimientos sociales, digamos, este progresismo tiene una gran ventaja y es que puede implementar políticas sociales, presupuesto público, articulaciones por la vía del presupuesto público, y vuelvo a decir, eso de alguna manera mantiene un consenso y eso termina desmovilizando, y lo que decía Edgar, estoy totalmente de acuerdo. Bolsonaro subió a Brasil por el fracaso del lulismo, a la manera que Lazo subió a Ecuador por el fracaso del correísmo. De hecho, sectores indígenas votaron por fuera del correísmo, se aislaron del correísmo. Es decir, que volvemos al asunto de que después de los estallidos o después de las crisis nos encontramos en los dilemas entre el progresismo y la derecha. Cómo de alguna manera actuar en las mediaciones tácticas de ese problema creo que es lo que debemos discutir hacia futuro. Concluyo entonces, lo que se nos viene desde el punto de vista estratégico es deuda versus el sistema financiero internacional, territorios versus control corporativo verde y en general lo que tiene que ver con extractivismo, sea el tradicional fósil o el nuevo verde. Ya eso creo que van a ser los temas centrales en América Latina. La apuesta es, ¿podemos hacer frentes únicos con esos progresismos o estamos inevitablemente apostados a tener que tener una política diferenciada que nos permita colocar nuestros temas estratégicos en la palestra y apostar por el fortalecimiento de movimientos como feminismo, ecologismo radical, antirracismo y obviamente apostarle a las reestructuraciones que se puedan dar en el movimiento sindical y en los bloques sindicales independientes que de alguna manera queden por fuera de estas integraciones? Bueno, eso era lo que quería presentar, compañeros y compañeras. Gracias, Daniel. Pues estás observando las expresiones de agradecimiento de nuestros camaradas. Yo les recuerdo que el día de mañana tenemos a las 11 de la mañana la exposición del camarada José Martínez Castor
sobre la militarización en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la crisis de derechos humanos. Y por la tarde... Perdona, compañero, que ahí hay una cosa muy importante lo que planteó el compañero sobre militarización. Hay un giro también que él lo dijo, pero hay un giro también aquí en Colombia. Porque nosotros veníamos de la guerra secular, o sea, la guerra del uribismo, que obviamente pues destrozó territorios, que derechizó el país al máximo con el discurso de la guerra. Y de la lucha antidrogas, que sería otro tema, pues creo que ese no lo toqué porque en eso creo que estamos más o menos de acuerdo en que las formas convencionales norteamericanas imperiales de dominación por el tema de la droga, pues estamos totalmente en contra de eso, ¿ya? Pero hay una cosa muy importante que decía el compañero. Petro está transitando hacia una especie de altruismo militar. Entonces, el ejército te va a hacer control territorial, sigue ahí, pero ya no para reprimir, sino para hacer carreteras, más o menos modelo ANLO, para hacer carreteras, para de alguna manera hacer puentes, permitirle a población campesina que está interconectada, que está desconectada, interconectarse, es decir, va a aparecer como un ejército de buenas intenciones y altruismo, lo cual no quiere decir que desconoce el control territorial, lo cual quiere decir que es otra forma de control territorial que aparece como altruista y es parte también, creo que tenemos que discutir eso de las reestructuraciones que está planteando el Comando Sur norteamericano y las políticas del Partido Demócrata, eso va por ahí, porque además también está ligado a otro tema, que es lo último que quiero decir ya, no los canso más, compañeras y compañeros, y es que también están articulando lo que puede ser la producción industrial de los ejércitos. Entonces, si los ejércitos producen buques, si los ejércitos producen fusiles, eso vale tanto, ¿ya? Eso lo articulo y lo vuelvo un proceso gerencial empresarial y con eso también actúo con el ejército como parte de un sujeto, de un actor económico que permita no solo altruismo territorial, sino que permita también de alguna manera actuar. Lo que decía el compañero, acá no es aviación, porque no hemos tenido nunca la tradición de aviación como ustedes, Argentina y otros países, porque aquí no hubo pues esos proyectos populistas militares de los 30 y demás, pero sí lo puede articular a que ese ejército gerenciado de buena manera, con una intervención económica, donde además tiene apoyos gerenciales internacionales, de formas empresariales y demás, se convierta también en un actor económico que juegue dentro de las instancias, digamos, de decisión económica del país. Me faltaba decir eso porque es muy importante lo que planteó el compañero. Entonces, es una nueva forma digamos, de valorizar el ejército y aparecer con control territorial diferenciado. Debo decir de paso que el sistema transicional que votó la guerrilla, o sea, la FARC y su negociación de La Habana, no terminó destruyendo las cabezas pues centrales de lo militar asociado al terrorismo de Estado como hubiera podido ocurrir si el movimiento hubiera sido más fuerte o el movimiento de derechos humanos o la propia guerrilla hubiera tenido un impacto mayor. Pasó lo mismo que en Uruguay, Chile en su momento, donde tú haces una transición hacia discursos diferentes de derechos humanos en el ejército, pero no destruye la cúpula ni lo que ha sido la tradición de la asociación ejército con terror de Estado. Eso no cambia tampoco en el gobierno de Petro porque pues ya pasó el sistema transicional, si hay negociación con el ELN en Caracas se va a mantener más o menos este mismo sistema transicional, o sea, justicia especial transicional, comisión de verdad que ya funcionó y demás, pero que no toca el centro de lo que fue, insisto, el terror de Estado por la vía militar. Y eso ahora se acompaña de un cambio, digamos, una mutación hacia discursos altruistas y hacia nuevas formas empresariales de control militar. Eso era lo que quería anotar porque se me había olvidado que es muy importante lo que planteó el compañero. Gracias, Daniel. Y bueno, como sea, es una especie de preámbulo a lo que José mañana va a tocar, ahora más específicamente a México, pero seguramente tendrá que hacer también por ahí un repaso de lo que ha sido América Latina y los militarismos. Y por la tarde, mañana a las 17 horas, Edgar Sánchez dará su exposición sobre la situación nacional, el carácter del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, desde nuestro punto de vista, y las perspectivas que vemos para el 2024. Entonces, mañana tenemos otra jornada interesante. Por el día de hoy, muchas gracias a todos. Si hay algo algún anuncio, algo que reste, por favor, manifiéstalo de una buena vez.
La pucha cómo se ha puesto este mundo progresista, ya no hay